Hola, muy buenas. En la jornada de hoy vamos a discutir, vamos a grabar pues la introducción a la práctica número 1 correspondiente al sistema cardiovascular. En esta práctica vamos a llenar los objetivos que están incluidos en el guión práctico, ¿no? Esto pues incluye pues observar algunos cortes histológicos como los que tienen listados aquí de corazón, de tabique, de aorta, ¿verdad? De algunos tejidos como ejemplos pues de vasos sanguíneos de gran, pequeño, mediano calibre, ¿no? Y los paquetes vasculonerviosos pues asociados pues a los glomos, ¿verdad? Las estructuras glómicas, ¿no? De detección pues tanto de presión arterial como presión de oxígeno. Entonces, del corazón vamos a ver cada una de las capas de la pared auricular, ¿no? Vamos a identificar el surco auriculoventricular, las valvas, ¿verdad? Que la constituye el anillo fibroso, pues y sus cuerdas tendinosas. Fíjense pues que en esta representación del libro Histología de Fiore, ¿no? Nosotros vamos a poder, pues, digamos, determinar, pues, observar, pues, las estructuras correspondientes, pues, a la aurícula, ¿no? A la aurícula, las estructuras correspondientes, pues, también, pues, a la pared, pues, del ventrículo, ¿no? O sea, que también, pues, van a ser para nosotros, visibles, ¿no? O sea, a bajo aumento, ¿no? Si lo vemos pues en esta micrografía, nosotros vamos a ubicar pues, fíjense que por su grosor, nosotros podemos identificar acá el endocardio, ¿no? El endocardio, que es la porción más gruesa, ¿verdad? Esa es muchísimo más grueso pues en las aurículas, el tejido auricular, el tejido miocárdico auricular, el tejido epicárdico que va a estar constituido por tejido adiposo pues y vasos sanguíneos, y hacia acá pues vamos a tener el tejido miocárdico, pues el tejido miocárdico, y bueno, vamos a tener por aquí hacia esta zona y hacia esta zona pues el surco auriculoventricular que nos va, sobre todo hacia esta zona, que nos va a permitir la división pues de las aurículas y los ventrículos, ¿no? Entonces estas son las estructuras que nosotros vamos a observar en esta lámina, un gran aumento. Repetimos, pues el endocardio con su tejido subendocárdico, el miocardio auricular, pues parte de la grasa subepicárdica, el miocardio ventricular y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y el tejido, bueno, y el tejido adiposo como lo hemos mencionado anteriormente. Ya, pues con este mismo aumento vamos a observar pues de nuevo el grosor del endocardio, ¿verdad? Como es el miocardio auricular, ¿verdad? Con unas fibras pues menos compactas, ¿verdad? Que el caso del miocardio ventricular, ¿no? Esto va a ser pues digamos lo principal que podemos observar en esta lámina. Fíjense que ya pues observando las válvulas, ¿verdad? Vamos a observar entonces en este punto, ¿no? Las válvulas, perdonen. Aquí tenemos pues la inserción, ¿no? de la cuerda tendinosa, pues en el caso de la válvula auriculoventricular, nosotros podemos observar aquí pues como las fibras musculares pues se van del ventrículo, del músculo, de los músculos papilares, pues se van insertando pues en esta estructura de un tejido conectivo más bien denso, ¿verdad? De un tejido conectivo más bien denso, pues regular, ¿verdad? Cómo se insertan entonces esas fibras musculares y cómo esta estructura está cubierta por ambos lados de endocardio, ¿verdad? Está cubierta por ambos lados de endocardio, y como podemos observar, pues aquí la pared ventricular, ¿verdad? La pared ventricular y el tejido pues endocárdico del ventrículo, ¿no? Del ventrículo. Vemos aquí, pues a diferencia pues de lo que hemos visto para el endocardio ventricular, un endocardio auricular, ¿no? Que tiene pues una capa pues mesotelial, ¿verdad? Que corresponde pues al pericardio, a la porción serosa, ¿verdad? Del pericardio auricular, ¿no? Fíjense que tenemos una capa, una tela o capa, perdón, este es el endocardio, perdonen, quise decir que este es el endocardio, ¿no? Entonces tenemos una capa endotelial, ¿verdad? Una capa endotelial, ¿no? La otra estructura que tenemos es una capa subendotelial, ¿verdad? Bastante profusa, pues en esto, o sea, en estas estructuras, ¿verdad? Esto va a hacer que la aurícula, el endocardio auricular, macroscópicamente nosotros lo vayamos a observar
blanco, ¿verdad? Y tenemos justo por debajo pues la composición de la aurícula, ¿verdad? Este endocardio, ¿no? Este endocardio pues también va a tener como característica, ¿verdad? A diferencia del epicardio, nosotros vamos a observar pues que no tiene pues vasos sanguíneos, va a tener pues células musculares lisas, ¿verdad? Este endocardio pues va a tener células musculares lisas, ¿no? Que van a permitir, y fibras elásticas que van a permitir que la aurícula tenga una mayor flexibilidad. Pues aquí vemos la diferencia, por ejemplo, en esta lámina entre endocardio pues y epicardio, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos unos vasos sanguíneos, ¿verdad? Presencia de vasos sanguíneos, sobre todo de tejido adiposo. Entonces, y aquí tenemos pues la presencia de células musculares lisas, ¿verdad? De una capa endocárdica bastante gruesa, ¿verdad? De la presencia del tejido conectivo laxo, ¿no? Que permiten pues que se rodee la superficie de la aurícula pues de una manera pues la superficie interna de la aurícula de una manera uniforme, ¿verdad? Y permiten pues que la aurícula tenga esa función de elasticidad. Fíjense que aquí, ¿no? Aquí tenemos pues esta capa, ¿verdad? Que va a recubrir pues al miocardio, ¿verdad? Aquí tenemos el epicardio ventricular, fíjense que identificamos porque es un tejido conectivo laxo por la presencia de abundantes vasos sanguíneos, ¿verdad? Nos permite pues identificar esta capa pues epicárdica, pero aquí tenemos también pues el epicardio, sobre todo la porción hacia la porción auricular, pues aquí tenemos la porción del anillo fibroso, ¿verdad? Del anillo fibroso, es la capa endocárdica, por aquí pues está la capa pues epicárdica, ¿no? Y aquí está una porción de la aurícula, ¿no? Estas, digamos, estructuras nos van a permitir ubicar. Aquí tenemos el epicardio entonces ventricular. Fíjense que observamos pues la presencia de abundantes vasos sanguíneos, ¿no? De abundantes vasos sanguíneos y de un tejido conectivo laxo que está por debajo de una capa mesotelial. En este caso la capa del endocardio es endotelial y en este caso la capa es mesotelial. Aquí observamos el anillo fibroso. El anillo fibroso pues es la estructura que la vemos aquí, ¿verdad? Donde se inserta pues la válvula, ¿no? La valva pues de la válvula pues auriculoventricular. Aquí está pues el endocardio. Aquí está pues el endocardio auricular, parte de la grasa subepicárdica, vasos sanguíneos, miocardio auricular por aquí por este lado, ¿no? También. Y aquí vamos a ver pues ya la estructura propiamente dicha pues de la valva, ¿verdad? Que está rodeada por endocardio por ambos lados, ¿verdad? Esa estructura está rodeada por, aquí lo vamos a ver mejor, por una capa endocárdica por ambos lados, ¿verdad? Tiene pues un borde que es ventricular, que da hacia acá arriba, otro borde vascular que va a ser paralela a la circulación sanguínea. El borde ventricular puede tener pues en la porción subendocárdica pues un mayor contenido de fibras elásticas, ¿verdad? Esta va a ser pues digamos la caracterización de... Aparte pues de esto pues vamos a tener un centro, pues un centro fibroso de tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y como les decía pues ambos recubiertos pues de músculo, o sea de una capa pues endotelial. Aquí tenemos bueno pues mucho menos grueso, ¿verdad? Mucho menos grueso el endocardio ventricular. Fíjense que es un tejido conectivo más denso, o sea menos laxo que el anterior, ¿verdad? Con una superficie de endotelio, ¿verdad? Con unas fibras dispuestas paralelas a las fibras musculares cardíacas, pero en todo caso mucho menos grueso pues que lo que veíamos para el caso de la aurícula. Aquí vemos un músculo papilar, ¿verdad? Que lo podemos identificar porque está totalmente recubierto de endocardio, pues en este caso, ¿verdad? Y esta es una superficie endocárdica pues vista a alto aumento, ¿no? Ya viendo pues las láminas del tabique interventricular, ¿verdad? Donde podemos encontrar típicamente, aunque no solamente allí, en la región subendocárdica, las fibras de Purkinje, ¿verdad? Fibras de Purkinje van a ser unas células que están dispuestas en forma de cadena, ¿verdad? Que un citoplasma grumoso, ¿verdad? Con un citoesqueleto de actina cortical, ¿no? Que van a ser células especializadas en la conducción del potencial de acción. Vemos lo mismo acá, ¿verdad? Fíjense que tenemos un núcleo pequeño, unas células cuyo citoplasma pues se ve más acidófilo en la porción externa porque allí se concentra el citoesqueleto de actina y tenemos pues esta porción grumosa del citoplasma por acúmulos de glucógeno, ¿verdad? Si vemos estas células a autoaumento, ¿verdad? Vemos aquí pues su disposición, cómo son sus endocárdicas y cómo pueden estar rodeadas
de tejido conectivo, ¿verdad? Del tejido conectivo pues subendocárdico, ¿verdad? Ya vamos a describir la aorta como un órgano, ¿no? Ya el primer órgano que hemos visto es el corazón, ¿no? Vamos a ver ahora la aorta, ¿no? La aorta que la vamos a entonces identificar, ¿verdad? Como una arteria elástica y vamos a distinguir sus distintas capas y elementos constituyentes. Fíjense que aquí tenemos una vista de alto aumento, ¿verdad? Tenemos la capa endotelial, ¿verdad? Que va a conformar la túnica íntima, la túnica media que está compuesta pues de láminas elásticas fenestradas, ¿verdad? Que son más gruesas que las fibras elásticas, ¿verdad? Y de fibras musculares lisas y una túnica adventicia que va a estar compuesta de tejido conectivo, ¿verdad? Que se encuentra pues hacia la porción periférica. Fíjense que aquí esto se ve más el endotelio, ¿verdad? En la porción externa, ¿verdad? Como podemos distinguir, incluso atisbar pues alguna de las fibras elásticas. La porción interna pues mucho más muscular y la presencia en la túnica adventicia de pequeños vasos sanguíneos que se van a denominar las vasa vasorum. Fíjense que aquí tenemos las capas, ¿verdad? La íntima, con una capa subendotelial gruesa, con su lámina basal. Las células endoteliales pueden incluso emitir proyecciones y hacer conexión porque las células musculares lisas, ¿verdad? Tenemos la túnica media, ¿verdad? Con presencia de fibras elásticas y de células musculares lisas, que en este caso se van a encargar de sintetizar esa matriz fundamental, ¿no? Y esta túnica adventicia que vemos acá, ¿verdad? Con la presencia de las vasa vasorum. Vemos aquí entonces las láminas elásticas, que en este caso son tan gruesas que son fácilmente distinguibles por una tinción de hematoxilina y eosina, ¿verdad? Aquí pues vemos la porción de las fibras musculares, ¿verdad? De la arteria aorta, pues si ya la visualizamos pues a un mayor aumento, ¿no? Y vemos aquí pues hacia la porción externa, ¿verdad? Con una capa más muscular y la túnica adventicia, ¿verdad? Conformada por tejido conectivo, pues en este caso laxo, ¿verdad? Con presencia pues de multitud de células e incluso de vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Ya si nos abocamos pues a las estructuras de menor tamaño, vamos a tener las arterias musculares. En las arterias musculares nosotros podemos visualizar claramente la membrana elástica interna, ¿no? Fíjense que las arterias musculares las vamos a definir como aquellas que tienen una capa de fibras musculares de 5 hacia arriba, ¿verdad? Aquí tenemos otra arteria muscular. Fíjense que vemos la membrana elástica interna, pues sus capas de fibras musculares, ¿no? Y su túnica adventicia. Aquí vemos claramente la membrana elástica interna, ¿no? La membrana elástica externa, ¿verdad? De esta capa pues de arterias musculares, ¿no? Vemos otra capa pues aquí de arterias musculares y vamos a pues observar también una metaarteriola que tiene solamente una capa de fibras musculares, ¿verdad? Entonces por eso la vamos a denominar una metaarteriola. Esta pues volvemos con más de 5 capas de células musculares, ¿verdad? Aquí vemos la elástica interna que también es visible, ¿no? Vamos a ver pues la túnica media pues compuesta por musculatura lisa, pues y la túnica adventicia compuesta, como ya hemos dicho, de tejido conectivo laxo, ¿no? De tejido conectivo laxo. Ya las venas de mediano calibre, pues nosotros vamos a observar en general pues las venas, ¿verdad? Que tienen una estructura colapsada, ¿verdad? Colapsada, ¿no? Fíjense como que ya no tienen pues una capa pues tan circunscrita, ¿verdad? Es una morfología redondeada tan circunscrita, ¿verdad? Sino, repito, pues como pues esta estructura así más colapsada. Fíjense que si ya nosotros vamos a observar, tienen una capa pues íntima, que es una capa endotelial, una capa subendotelial que ya es muy delgadita, ¿verdad? Muy delgadita, ¿no? Y sobre todo pues tienen una capa muscular, ¿verdad? Que es de tejido conectivo, pues y una túnica, una capa media, ¿verdad? Que es de tejido, que tiene tejido conectivo y algunas fibras musculares. Y sobre todo la adventicia, ¿verdad? Va a ser más gruesa, ¿verdad? Tiene predominancia de fibras colágenas gruesas y algunas fibras musculares lisas en disposición longitudinal. Entonces estas van a ser las 3 capas, repito. Una túnica íntima, pues endotelial, ¿verdad? Una capa subendotelial muy delgadita, ¿verdad? Una túnica media, ¿verdad? Con una mezcla de tejido conectivo y tejido muscular, y una túnica pues adventicia con fibras de tejido, fibras colágenas gruesas, ¿verdad? Y algunas fibras musculares de disposición
longitudinal. Esta se ve un poco menos, ¿verdad? Pero que en ambas estructuras, pues de venas de mediano calibre, pues podemos apreciar lo que antes describí. Si vamos a ver una vena de gran calibre, veremos la vena cava, que también la nombraremos como un órgano, ¿verdad? La vena cava, ¿verdad? Aparte de su diámetro, lo que va a ser más característico es que la íntima pues tiene un endotelio con su capa subendotelial conectiva, la media puede estar ausente, ¿verdad? Con algunas fibras musculares lisas, es muy delgadita y sobre todo la adventicia es muy gruesa y está formada por fibras elásticas y musculares de disposición longitudinal, ¿verdad? Esta va a ser la característica. Entonces, una íntima, ¿verdad? Conformada por endotelio, una capa subendotelial conectiva, una túnica media que puede estar ausente, ¿verdad? Que tiene algunas células musculares lisas y una adventicia sobre todo formada por fibras musculares gruesas y tejidos y fibras elásticas, ¿verdad? Este va a ser pues la característica, fíjense que aquí la vemos un poco más la íntima con su capa subendotelial, la media prácticamente ausente, ¿verdad? Y una capa externa, ¿verdad? Adventicia, pues muy gruesa, ¿verdad? Con fibras colágenas gruesas, ¿verdad? Y fibras musculares, ¿verdad? Aquí pues lo vemos un poco mejor, ¿verdad? Fíjense que aquí está la adventicia, una capa muy gruesa, ¿verdad? Una túnica íntima y alguna, pues una túnica media, pues de, digamos, de menos tamaño. Aquí lo mismo, ¿verdad? Con la túnica adventicia, ¿verdad? Aquí tenemos la íntima y una media, pues una túnica media bastante sencilla, una túnica adventicia entonces con fibras musculares y una porción externa de tejido conectivo. Aquí vamos a ver entonces los vasos de calibre más pequeño, ¿no? Podemos ver entonces las metaarteriolas tienen entre 2 y 5 láminas de capas de fibras musculares, ¿verdad? Tenemos aquí un ejemplo de una metaarteriola, un ejemplo de una, perdón, de una arteriola, ¿verdad? De una arteriola entre 2 y 5, ¿verdad? Por aquí sí tenemos una metaarteriola que tiene una única capa pues de fibras musculares. Seguimos aquí con la arteriola, la verdad que tiene 2 o 3, esta también tiene 3, ¿verdad? Aquí tenemos una vérula postcapilar, ¿verdad? Que es fíjense que nosotros vamos a ver una estructura de endotelio, ¿no? De un tamaño pues ligeramente mayor a un capilar, ¿no? Ligeramente mayor a un capilar, sin fibras musculares, ¿verdad? Sin fibras musculares. Aquí vemos una vena muscular, una vénula muscular, porque tenemos, ¿verdad? Si nos fijamos aquí en su porción más externa, algunas fibras musculares lisas, ¿verdad? Por eso lo vamos a definir como una vénula muscular. Pues aquí lo mismo, ¿verdad? Fíjense en la vénula, la estructura colapsada con algunas fibras musculares lisas, una arteriola porque tiene 2 capas, ¿verdad? Porque tiene 2 capas, vénula muscular porque aquí podemos apreciar las fibras musculares lisas, ¿no? Entonces, digamos, y un capilar, ¿verdad? Porque, bueno, ya lo veremos en una fotografía más adelante, un poco mejor, ¿verdad? Fíjense que el capilar tiene, pues, una única célula endotelial, ¿no? Una única célula endotelial y, pues, una célula externa que se llama pericito, que vemos aquí, ¿verdad? Aquí vemos la única célula endotelial, ¿verdad? Perdón, esta es la única célula endotelial y esta célula externa llamada pericito, ¿verdad? Una única célula endotelial y la célula externa llamada pericito. Fíjense, la vénula muscular, lo que les decía, tiene varias células endoteliales y tiene una morfología, digamos así, irregular, ¿verdad? Tenemos aquí una vénula muscular y la metaarteriola, porque tiene solo una capa, ¿verdad? Solo una capa, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, esto lo podríamos definir también como una vénula postcapilar. Aquí tenemos unos capilares pues un poco mejores, ¿verdad? En el sentido que tiene una sola célula, ¿verdad? Endotelial que vendría a ser esta y una célula externa que se denomina pericito. Aquí tenemos una metaarteriola. Este capilar quizás se ve bastante bien, ¿verdad? Aquí está el pericito, aquí está la única célula pues endotelial y aquí tenemos junto pues una vénula muscular porque podemos observar la capa pues de musculatura lisa que tiene presente pues en un lado, ¿no? Los capilares, los vasos linfáticos aquí, digamos, fíjense, vamos a definirlos, ¿verdad? Cuando tienen válvulas, ¿verdad? Como vaso linfático, ¿verdad? Tenemos que ellos van a estar cubiertos de endotelio, ¿verdad? Y rodeados inmediatamente de tejido conectivo laxo y sobre todo es muy importante que nosotros no vamos a observar sangre en su interior, ¿verdad? No vamos a observar, como vemos aquí, sangre en su interior. Es una característica de los capilares linfáticos, ¿no?
Fíjense que aquí tenemos las válvulas, ¿verdad? De los capilares linfáticos, ¿no? Digamos, es su estructura más característica, solo endotelio y tejido conectivo. Y no se observa sangre en su interior, ¿verdad? Son espacios, ¿verdad? Rellenos de endotelio, ¿verdad? O sea, tapizados por endotelio y con tejido conectivo. Ya los capilares linfáticos vamos a tener que son de mayor diámetro que los capilares sanguíneos, están cubiertos solo por endotelio. Sigue esta estructura sin pericito, fíjense que este vendría a ser una metaarteriola, ¿verdad? Tenemos algo, fíjense, esto es un capilar linfático. Vamos a verlo por acá, ¿verdad? Pero aquí hay algunas estructuras que podrían definirse, ¿verdad? Como capilares linfáticos. Quizás esta estructura más claramente la podemos definir como un capilar linfático. Fíjense que es más grande de lo que hemos visto de un capilar sanguíneo y es una estructura que no tiene endotelio, ¿verdad? Que no te fíjense, por aquí tenemos otro, ¿verdad? Que son estructuras más grandes, o sea, con una luz más grande y que no tienen presencia de endotelio. Entonces, bueno, ya hacia la parte final vamos a ver la asociación pues, de estructuras vasculares a estructuras nerviosas, sobre todo para el tema de la detección de, bueno, aquí estamos, o sea, en esta arteria elástica, pues nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí la vasa vasorum de la arteria elástica y algunas fibras nerviosas, algunos filetes nerviosos que se pueden ubicar en la túnica adventicia de estas arterias y que se van a denominar nerva nervorum. Fíjense, aquí tenemos una vena pues muscular y aquí sobre todo lo que nos va a ser evidente pues es esta estructura grande de tejido nervioso, ¿verdad? Que nos recuerda pues que mucha de la circulación pues va a estar regulada por los diferentes tipos de inervación. Bueno, fíjense que aquí está el cuerpo carotidio, ¿verdad? El cuerpo carotidio, su función va a ser la detección de oxígeno, pues de los niveles de oxígeno en sangre, ¿verdad? Que está ubicado pues justo en la bifurcación de la arteria carótida, ¿verdad? Para pasar a arteria carótida común, ¿no? Está primero el surco carotidio, ¿verdad? Que es una estructura distensible, ¿verdad? Para censar la presión arterial, ¿verdad? Que por tanto está bastante irrigada y bastante inervada. Y aquí está este cuerpo carotidio que está, bueno, justo después de esa bifurcación, ¿verdad? Que va a permitir para censar los niveles de oxígeno, ¿verdad? De los niveles de oxígeno. Fíjense que este cuerpo carotidio, ¿verdad? Está conformado, pues fíjense esta serie de venas, ¿verdad? Vamos a estas estructuras, ¿verdad? De tejido nervioso que los rodean y unos vasos sanguíneos, ¿verdad? Y unos vasos sanguíneos que los vamos a denominar, ¿verdad? O sea, estos vasos sanguíneos los vamos a denominar vasos comunicantes, o sea, vamos a tener arteriolas y vasos comunicantes junto pues con el tejido nervioso. Aquí tenemos pues estructuras nerviosas, ¿verdad? Con arteriolas, ¿verdad? Con vasos sanguíneos más grandes y los vasos comunicantes, ¿verdad? Fíjense que aquí luego también va a haber una serie de capilares, ¿verdad? Aquí tenemos una arteriola, ¿verdad? Y vamos a tener una serie de capilares, ¿verdad? Digamos que están rodeadas por estructuras de tejido nervioso, por estructuras especializadas, ¿no? De tejido nervioso, ¿no? Para cumplir esta función, fíjate, este es un filete nervioso típico, ¿verdad? Que va a estar asociado pues a estas estructuras, ¿no? Y aquí pues también vemos pues una red pues de vasos sanguíneos, teñido con hematoxilina férrica, ¿verdad? Una red de vasos sanguíneos y aquí vamos a ver pues la arteriola, lo que les decía, una vénula pues y un vaso comunicante que es de mediano calibre, ¿verdad? Rodeado por estructuras nerviosas para la detección pues entonces de la oxigenación en la sangre. Esto ha sido todo por la introducción de esta práctica. Muchas gracias por su amable atención.